Bueno, fíjense que miles de empleadores y miles de trabajadores agrícolas sostienen la producción y para ello, con ello justamente la seguridad alimentaria de nuestro país y también el aporte al mundo. El agro funciona en condiciones particulares, el clima, y eso requiere un análisis particular en lo laboral, requiere algún nivel de adaptabilidad. Conversa esta adaptabilidad y esta necesidad de adaptabilidad con la norma laboral agrícola. Veamos, lo vamos a conversar con don Rubén Soto, experto laboral de AEM. Abogado Rubén, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estuvimos en enero pasado. Gracias, Juan Pablo. Encantado. ¿Qué características le da la ley al trabajador agrícola, Rubén? ¿Tiene algunas particularidades específicas? ¿Trata de recoger esta característica propia de la agricultura? Sí, tenemos normas específicas que regulan el trabajo agrícola. De hecho, se distingue entre el trabajador permanente, con una jornada anualizada, que se va a ver afectado solamente en 2028 con la ley de 40 horas, por ejemplo, y luego que ahí ves una diferencia que se consideró al resto de las personas de este país. O sea, fondo, no están afectos a esta reducción de jornada ahora, sino que va a ser directamente el del... Sí, el artículo transitorio de la ley de 40 horas establece que para los trabajadores permanentes, no los temporeros, se va a aplicar solamente al final del periodo, 26 de abril del 2028, está la normativa de reducción de jornada. Y bueno, están los trabajadores justamente de temporada, transitorios, que tienen un régimen especial, que son trabajadores contratados por una hora o faena específica. Y por ejemplo, ahí a ellos sí les aplica la ley de 40 horas en forma, como ocurrió en 24, ahora ocurre en 26 y próximamente en 28. Entonces, sí, la ley reconoce diferencias propias, particularmente para este grupo de trabajadores temporales que son muy necesarios para la industria y para el crecimiento del país. Y como contraparte, Rubén, a los empleadores agrícolas les da también la ley algunas exigencias particulares específicas del rubro, o son las normas generales nada más? Hay normas específicas, hay normas generales que son relevantes y que son más intensivas probablemente en el mundo agrícola, como en la protección a todos los fenómenos climáticos, lo que vivimos justamente todavía la semana pasada en torno a lo que es los incendios, el calor extremo en esta época. Pero también hay normas específicas, por ejemplo, en materia de entrega de habitación, que es propio de los trabajadores temporeros, que no hay en otro tipo de áreas, que incluso en los trabajadores permanentes no existe esa obligación, más sí existe respecto a los trabajadores de temporada. Lo mismo los buses de acercamiento, cuando los campamentos están un poco más lejos de la actividad agrícola. El contrato agrícola tiene especificidades de fondo que son distintos. Cuando uno ve un contrato agrícola y ve un contrato, no tengo idea, del trabajador de la construcción, ¿es distinto? ¿Tiene condicionantes diferentes unos u otros o no? Reglas generales son similares, o sea, aplica derechamente las normas del artículo 10, cuáles son los elementos indispensables de un contrato de trabajo, los plazos de escrituración son similares, pero claro, tiene particularidades muy específicas en cuanto al fondo, y de hecho justamente la Dirección del Trabajo lanzó hace unos días, bueno, ya en diciembre, la obligación, o va a empezar a fiscalizar que efectivamente se cumplan las debidas escrituraciones de los contratos. Y ahí pasa, por ejemplo, por indicar específicamente que se trata de una labor agrícola de temporada, con la jornada que se va a establecer, los derechos que va a tener el empleado o la empleada, y ahí donde el llamado también a las empresas, a los empleadores, de cumplir y de fiscalizar que se estén cumpliendo en sus predios la norma laboral. Estamos conversando con Rubén Soto, experto laboral de AEM Abogados. Rubén, la agricultura es una evidencia lo que voy a decir, pero en fondo, bueno, ocurre en el campo y depende, por lo tanto, fondo, de las condiciones climáticas y depende también de la luz, ¿cierto? Que es distinta en el verano y distinta en el invierno. En el invierno, a ratos, fondo, finalmente las horas de luz eventualmente impiden una jornada completa, ¿cierto? Ahí, respecto a la jornada, y también estoy pensando en la zona sur, todo el mundo lechero que tiene esta interrupción de jornada, la ordeña en la mañana, la ordeña en la tarde. ¿Qué pasa con la jornada laboral en la agricultura? ¿Hay también, fondo, características particulares? ¿Lo recoge la ley? Sí, lo recoge y da justamente alternativas de poder ir adaptándose la jornada a las condiciones climáticas, a las necesidades particulares del empleador para la labor a que ha sido contratado el empleado. Entonces, o sea, ¿podrían haber jornadas de verano y jornadas de invierno? Sí, sí se puede. Y de hecho es habitual. Se pacta efectivamente con los límites generales en cuanto a la duración de jornada, lo que hablábamos al inicio de la reducción ahora gradual de la ley de 40 horas para los temporeros.
y sí, se permite justamente hacer esa diferenciación. De hecho, son los trabajadores, por ejemplo, que a diferencia de otros empleados del país, que no pueden trabajar domingos y festivos, estos empleados justamente por la naturaleza de la labor que desarrolla, sí están exceptuados del descanso semanal. Sí se le entregue luego un descanso compensatorio para que pues, justamente no se vea interrumpida la cosecha, por ejemplo, el packing, la poda, lo que corresponda. Claro, uno piensa de nuevo, por ejemplo, en el mundo lácteo, el mundo lechero, a la señora vaca no se le puede decir que se ha quemado hoy día es domingo, hoy día es sábado en la tarde. Se tiene que ordeñar al menos dos veces al día, todos los días, los 365 días. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Vía entonces turno? ¿Cómo se puede abordar aquello, Rubén? Sí, normalmente se hacen turnos en grupos de trabajo para que poder cumplir en este caso los periodos que se requiere, por ejemplo, en esta actividad tan específica. Ahora, algo lo conversamos en la entrevista anterior que tuvimos a propósito de los incendios. Quisiera preguntarte, fondo, toda la normativa de seguridad, de salud y seguridad, fondo, que es una obligación de parte de los empleadores, de cara a los agricultores, de cara a los empleadores agrícolas y de cara a los trabajadores agrícolas, ¿hay especificidades dada la condición que se ejerce la labor a la intemperie, en el fondo expuesto al sol? ¿Hay algunas características particulares? Sí, las hay. Aplica, por cierto, las reglas generales, por ejemplo, la ley en materia de protección a nivel solar, la obligación de entregar justamente equipos de protección que sean adecuados a las labores y según el clima en la cual se esté desarrollando, la exposición a agentes químicos, por ejemplo, en la agricultura. Hay una serie de normas sectoriales muy específicas que van regulando estas materias, siguiendo un principio general, que la empresa, el empleador, tiene una obligación, un deber general de protección de la vida, salud e higiene del empleado. Ahora, quisiera hacer una pregunta un poquito, a lo mejor va a requerir una interpretación tuya, más allá de la legislación. La dirección del trabajo, en el fondo, que genera todas estas fiscalizaciones y finalmente, en fondo, zanja cualquier conflicto. ¿Entiende, reconoce las particularidades de la agricultura? ¿Se hace cargo de esta cuál ha sido tu experiencia al respecto? A ver, estos últimos 4 años hemos tenido una inspección del trabajo un poco errática, que no ha considerado normalmente en general, no solamente en el tema de la agricultura, circunstancias propias del mundo empresarial, de que al final del día lo que buscan empleadores en conjunto con los trabajadores es precisamente desarrollar una actividad que beneficie a ambos. Y ahí lamentablemente hemos visto una poca empatía muchas veces de la dirección del trabajo. Hace poco el exdirector Centeno, ya después candidato a diputado, se vanagloriaba precisamente de cómo habían aumentado las multas a las empresas durante el periodo de su gestión. Entonces, ahí uno muchas veces ve de que no existe por parte de la autoridad muchas veces una comprensión y una empatía y quizás una prudencia en cómo desarrollar con el mundo laboral. Y en materia agrícola también, hace poco sale justamente el aviso que comienza la fiscalización ya masiva por el inicio de la temporada agrícola en materia de cumplimiento de normas, de contrato, higiene y seguridad. Entonces, cuando estamos pronto a, por ejemplo, el aumento de las temperaturas. Entonces ahí vemos muchas veces que la dirección del trabajo quizás podía ser un poquito más prudente, considerando que al final del día empresa y trabajadores estamos todos en el mismo barco. Sí, claro. ¿Hay espacio, la ley permite o da espacio a la autonomía, a las voluntades de ambos, de los empleadores y trabajadores, para poder generar, no sé, ciertos pactos de adaptabilidad o pactos de temporada de invierno y de verano, o dadas las condiciones climáticas, temperaturas? ¿Existe ese espacio para la autonomía de las voluntades? Existe, pero limitado. El derecho laboral en general es un derecho intuitivo, protector del trabajador y que lo supone que no está en igualdad de condiciones con su empleador para pactar libremente. Entonces, sí se puede pactar, por ejemplo, lo que son las jornadas, lo que estábamos conversando, esa adaptabilidad por el tema de la luz, por el tema más intenso en algunos periodos del año. Se puede establecer, pero siempre sujeto a los límites y reglas generales que son comunes desde Arica a Punta Arenas. Aun cuando sea colectivo, porque claro, a lo mejor individualmente podrá estar esa asimetría, pero en fondo de manera colectiva, ya sea un sindicato del trabajo del mundo agrícola o un grupo negociador, al fondo, si se da esa condición, ¿se puede dar esa autonomía a la voluntad de la ley? No, mira, no recoge específicamente esos casos.
en general siempre hay normas que son indisponibles por parte de los trabajadores, incluso organizados sindicalmente. Hay ciertas normas muy específicas desperdigadas por nuestra legislación, pero en materia en general está bastante limitada la posibilidad de los trabajadores de alterar ciertas reglas. Yeah. Y expectativas de la nueva legislatura, fondo que inicia en marzo próximo, el Parlamento nuevo, el gobierno nuevo, fondo, ¿tienes algunas expectativas, algunos cambios sustanciales en materia laboral? Sí, estamos esperando justamente el nombramiento de un nuevo director o directora del trabajo. La política laboral del presidente Kast ha sostenido de que debería precisamente recoger lo que han dicho muchos los expertos, que estamos viviendo una emergencia laboral, donde hay más del 25% de los trabajadores de este país sin protección laboral, informal, claro, con un desempleo consistentemente alto. Entonces, justamente que las nuevas normas que si se van a seguir estableciendo en beneficio de los trabajadores legítimas, tengan en consideración precisamente este clima laboral en el cual nos encontramos. Clarísimo. Rubén Soto, experto laboral de AM Abogados. Muchísimas gracias, Rubén, por la posibilidad de conversar este interesante tema contigo. Gracias, Juan Pablo.